grabar, por favor? Listo. Gracias. Bueno, vamos entonces a empezar a ver lo que es el tema de composición de funciones. ¿Sí? En este tema vamos a tener nosotros dos funciones. Vamos a tener una función f que va del conjunto A al conjunto B y una función g que va del conjunto B al conjunto C. Entonces, para cada A que pertenece a A, ¿sí? Vamos a tener un elemento f de A que pertenece al conjunto B. Pero como el conjunto B es el dominio de la función g, ¿sí? Entonces, la función g se puede aplicar a cada uno de los elementos f de A, ¿sí? Y estos elementos g de f de A son elementos que pertenecen al conjunto C. Viéndolo gráficamente, tenemos nosotros tres conjuntos. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Vamos a tener nosotros entonces un elemento A que pertenece a este primer conjunto. Si nosotros le aplicamos la función f a este elemento, lo que vamos a obtener es un elemento b que aparece, perdón, lo que vamos a obtener es un elemento f de a que es igual a b, que precisamente pertenece al conjunto b. Pero resulta que la función g tiene como dominio el conjunto b. Por lo tanto, yo puedo tomar este mismo elemento y aplicarle entonces la función g. Lo que voy a obtener acá es un elemento C que se llama G de B, ¿sí? Que aparece en el conjunto C. Pero entonces este elemento B pues es el mismo elemento F de A que había yo producido mediante el elemento A. Quiere decir entonces que para ir de aquí a acá, lo que hacemos nosotros es tomar la composición de las funciones, ¿sí? Entonces, tomando nosotros este elemento A y obteniendo este elemento C, lo que hacemos es G composición F de A. ¿Okay? Maestra, Dígame. ahí la composición es como un puntito o es una Eso es como un circulito. un circulito. Ok. Sí, así en grande se ve así. Es G composición F. ¿Okay? Entonces, esta correspondencia que se da entre un elemento de un conjunto A y un elemento del conjunto C mediante un elemento del conjunto B se conoce como composición, ¿sí? La composición se define pues como, la composición se va a definir como una función que va de A a C definida como G composición F de A es igual a G de F de A para toda A que pertenece al conjunto. En términos de pares ordenados, la composición se define como el par ordenado A, C, que pertenece al producto cruz de A con C, tal que debe de existir un elemento B en el conjunto B, de forma que hay un par ordenado A, B, que está dado mediante la función f. Y también hay un par ordenado B, C, que está dado mediante la función g. Si no existen estos pares ordenados, muchachos, entonces no se crea la conexión en el conjunto B. Entonces, lo que conecta el conjunto A con el conjunto C es precisamente el elemento B. ¿Okay? Es importante notar que la composición de las funciones no es conmutativa. Es decir, G composición F no es F composición G. Esto sucede en algunos casos particulares, pero no es necesariamente cierto. Esos casos particulares pues los vamos a estudiar nosotros cuando veamos función inversa. Pero para el grueso de las funciones, la composición no es conmutativa. ¿Ok?
Tenemos entonces un teorema acerca de la composición y las propiedades de las funciones. Decimos que al tener una función f que va de a en b y una función g que vaya de b a c, se cumple lo siguiente. Inciso A, si f y g son subyectivas, entonces la composición también lo va a hacer. ¿Sí? Tenemos que si f y g son inyectivas, entonces la composición también lo es. Y pues de estos dos incisos se sigue que si f y g son biyectivas, la composición también lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, vamos a demostrar este pequeño teorema que está muy sencillo, pero es un teorema muy importante porque nos va a dar pie a lo que viene con la función inversa. Entonces, el inciso A de este teorema me indica que si yo tengo dos funciones, perdón, que son subyectivas, la composición de ellas también lo va a ser. Quiero decir esto que como G es subyectiva, entonces la definición de esto es que el rango de G es igual al conjunto C. ¿Sí? Esto es para cualquier o para todo C que pertenece al conjunto C, existe un elemento B en B tal que G de B es igual a C. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es la definición de subyectividad para la función G. Ahora, como F Disculpe, también ¿qué es... es? Pero, Dígame. ¿qué es lo que dice? G es subjetiva, coma. Entonces el rango de G, es igual a C. Ya va, gracias. ¿Sí? Ahora, como F también es subjetiva, pues quiere decir que existe un elemento A que pertenece a A, tal que F de A es igual a B, pero para toda B que pertenece a B, ¿sí? Dado que el rango de la función es igual al conjunto B. ¿Sale? Entonces, esta composición, G composición F de A, es decir, lo mismo que G de F de A. ¿Ok? Pero estamos diciendo nosotros, muchachos, que esta F de A me va a generar todo el conjunto B, ¿sí? Porque F es subjetiva. Entonces, G de F de A, yo le puedo decir G de B. O sea, no hay ningún elemento en B que no sea generado a partir de un elemento en A mediante la función F. Entonces yo puedo decirle a esta F de A B. Pero yo acabo de decir también aquí arriba que G de B es igual a C para toda C que pertenece al conjunto C. Entonces esto, G de B es igual a C. Vean entonces qué sucedió. Tomamos nosotros un elemento en A y obtuvimos cualquier elemento en el conjunto C.
Esto hace que la función composición sea subjetiva. ¿Ok? Ese es el inciso A de este teorema. Vamos a ver el inciso B. En el inciso B se nos dice que al tener dos funciones inyectivas, la composición de ellas también lo va a hacer. Vamos a recordar nada más cuál era la definición de inyectividad. Si F es inyectiva, entonces para F de A1 igual a F de A2, se sigue que A1 debe de ser igual a A2. Si G es subjetiva, ¿sí? Si G es subjetiva, entonces para G de B1 igual a G de B2, se sigue que B1 es igual a B2. ¿Ok? Entonces, perdón. Siguiendo esta definición de inyectividad, ¿sí? Podemos nosotros demostrar que la composición también lo es. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Vamos a tener lo siguiente. G composición F de A, le voy a poner ahí A', es igual a G composición F de A'. ¿Sale? Pero esto, muchachos, se puede interpretar G de F de A es igual a G de F de A'. ¿Okay? Luego habíamos dicho acá arriba, o sea, cuando yo tengo aquí, cuando yo tengo G de B que es igual a G de B1, perdón, que es igual a G de B2, esto implica que estos dos deben de ser iguales, porque G es inyectiva. Entonces, si yo estoy diciendo esto acerca de la función G, pues esto implica que F de A es igual a F de A'. ¿Por qué? Porque G es una función inyectiva. Pero luego, si F de A es igual a F de A', dado que F también es inyectiva, pues esto implica que A sea igual a A'. ¿Sí? Por lo tanto, G composición F es inyectiva. ¿Okay? Y el inciso C, muchachos, pues se sigue de estos dos. Es decir, la biyectividad, si ya demostramos subjetividad e inyectividad, pues la biyectividad resulta trivial. ¿Sale? Entonces, lo importante aquí es notar que al tener nosotros dos funciones que tengan la misma propiedad, la composición de ellas sigue manteniendo esta propiedad, ya sea de inyectividad, subyectividad o biyectividad. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? No, creo que no, por lo pronto. ¿Sí? En realidad el tema de composición es un tema sencillo, pero sí sienta las bases de lo que viene siendo el tema de función inversa. Pero eso, como es un poquito más largo, creo que lo vemos la siguiente clase. Lo que sí me gustaría, muchachos, que hicieran es una demostración
utilizando precisamente las definiciones de lo que es la composición de funciones. Pero si quieren esas se las dejo en la plataforma ahorita más tardecito. ¿Sí? Lupita, si puede dejar de grabar, por favor. Ok.